Entonces vamos a empezar. Yo voy a cerrar aquí, correr esto por acá. Y ahí están viendo mi pantalla completa. Sí, Bien. Entonces yo tengo esta imagen. Es simplemente pues la foto que les envié y la puse como en un nuevo documento y puse una capa nueva encima. Eh, pues yo voy a ocultarla mientras tanto para trabajar solo sobre esta porque al comienzo el texto pues va a ser pues lo principal para que no nos distraigan como las formas de la foto, entonces la voy a tener aquí apagada. Voy a hacer una capa nueva, una capa de relleno como para tener un color de fondo porque estos cuadritos pues si bien están diseñados pues para que uno sepa que acá hay una transparencia, a mí me cansan un poquito los ojos, entonces yo prefiero trabajar con un fondito plano. Entonces vengo acá donde hacemos eh, las capas de ajuste y le voy a decir un color sólido. Y voy a buscar un colorcito ahí que no sea tan agotador. Puede ser este. Entonces tengo ahí un coso. Y voy a hacer una capa nueva. Esta la voy a bloquear para no tener ahí problemas. Entonces la herramienta, la principal herramienta que vamos a ver hoy, que la vez pasada alcanzamos a ver un poquito de máscaras de texto, pues es la herramienta T, pues de texto. El icono es una T con unas slabs o una T, ¿cómo se llama? Egipcia, que pues se tiene como estas serifas, que son esos piecitos que tienen las letras, pero rectas. Entonces la letra T y la herramienta texto, pues es una herramienta que, fíjense, por ejemplo, acá tengo una capa y pues es una capa normal, pero la herramienta texto es de esas herramientas, perdón, que al yo crear la herramienta o yo crear el texto, la capa se me transforma y ya no es una capa normal, una capa de imagen o una capa de objeto, sino una capa de texto. ¿Sí? Se transforma la naturaleza de la capa y ahora tenemos una capa de texto. Hay, digamos, principalmente dos formas de poner texto. La primera, vamos a ver, va a ser hago una capa nueva, pongo la T y fíjense, solo voy a hacer un clic. Y ahí él me puso estos textos que son como un texto pues de prueba, está como un poquito pixelado, borrémoslo para hacerlo. Es el texto que ponen los programas de diseño como para cuando no hay texto, es un texto falso, como un texto pues de prueba. Entonces, ¿qué tengo que ver de la herramienta texto? Pues la selecciono y pues de nuevo aquí arriba es donde yo puedo modificar el, pues todas las cosas que yo le pueda modificar tengo las opciones para modificar la herramienta. Entonces tengo acá lo primero que puedo modificar es el tipo de fuente. Entonces si yo escojo cualquier otro tipo de fuente, bueno, cojamos una que sea como un poco mejor hecha, por ejemplo Arial, que es una de las fuentes como una muy compleja, que tiene varias variaciones. Suena redundante, pero tiene variaciones como regular, la itálica o cursiva, negrilla y itálica y cursiva. Negrilla y cursiva al mismo tiempo. Entonces acá puedo, o sea, la fuente, su variación y el tamaño. El tamaño yo lo puedo cambiar acá, o sea, simplemente yo puedo seleccionar los puntajes que tenga acá o si yo me paro en el icono y me voy hacia la izquierda, lo encojo, hacia la derecha lo agrando. El tamaño de las letras generalmente lo dan en puntos, que es como una medida tipográfica. No hay una equivalencia pues para esto en centímetros. Hay por ahí unas tablas donde le dicen a uno pues a cuánto equivale un punto. eh, pues en milímetros, pero pues depende, porque no es lo mismo, por ejemplo, pongamos una letra Arial, entonces un poquito más grande acá,
Y pongamos una letra, fíjense que tengo 42 puntos y una letra, esta aquí no. Voy a duplicar esta capa para cambiar la letra y solo simplemente cambiar el estilo de fuente. Arial, la fuente tipográfica. Las dos están a 41 puntos, pero pues fíjense que como son diseños distintos, pues las medidas van a ser diferentes. Aquí casi que nos dio del mismo, ¿no? Pero hay como ciertas diferencias ahí en el tamaño. Lo que pasa es que las tipografías generalmente se hacen con sistemas que trabajan alrededor de sí mismos. Entonces las proporciones, por ejemplo, qué sé yo, la distancia entre esto y esto están dadas, entre estos dos brazos, están dadas por alguna otra medida de acá de la letra. Entonces pues es muy difícil que no sé, una fuente de 40 puntos mantenga el mismo tamaño cambiando de fuente. ¿Sí? Pues es como, siempre hay que probar, no es que porque siempre use al mismo puntaje, pues van a mantener el mismo tamaño porque pues, según el estilo o la fuente tipográfica pues va a cambiar su tamaño. ¿Qué más le puedo ver acá? Puedo aquí cambiar la forma de cómo se va a visualizar. Esto es de pura visualización. Si yo le digo, por ejemplo, parémonos en esta capa. No, hice una nueva. Me paro en esta capa y selecciono. Yo puedo, bueno, tengo que hacer un zoom. Yo puedo decirle acá que con ninguna opción de visualización, fíjense que se ve un poquito más, ¿cómo decirlo?, pixelado. Si yo le digo crisp o smooth, como que va a ser mucho más difusas esas líneas. Pero esto pues es de visualización, esto rara vez pues se traduce en pues como en que esto cambie en últimas en la impresión. Pero pues hay que ponerle atención. A veces me ha pasado como que sale rara la letra y pues me fijo y es como que está mal puesto acá. Pero pues esto generalmente es de visualizar. Entonces ahí puedo cambiar esos ajustes a las letras. Puedo cambiar el color de la fuente, entonces pongamos otro texto, entonces yo le digo, selecciono, dice que estoy parado en esta capa, aquí voy a poner un color un poco naranja, por acá, y ahí le cambié el color. Si yo se lo quiero cambiar a esta, pues simplemente me paro en la otra capa y busco otro color y ahí se lo cambio. ¿Qué más se puede cambiar? Si vuelvo aquí a la letra T, si yo voy a hacer una capa nueva para poner una fuente, un nuevo texto, entonces esa es la primera forma de poner textos. ¿Sí? Simplemente pongo el texto ahí y él me crea el texto de prueba y yo ya le puedo decir bienvenidos, lo que yo sé, lo que yo quiera. Si yo le digo, por ejemplo, a esta capa de texto, me paro en la capa bienvenidos y le digo comando T o transformar, pues ya puedo pues cambiar el tamaño del texto pues según me convenga. Y si vuelvo a la herramienta texto, podría cambiarle el color según quiera yo. ¿Sí? Esa es la primera forma. Pero fíjense que si yo tengo un texto muy largo, copiemos algo de por acá. Algo, cualquier cosa. Y si yo le digo, bueno, una capa y prum, y lo pega, va a seguir derecho. O sea, como que esto hasta que, miren, hasta dónde va ese texto. Si toda esa línea de texto me la pone al tamaño que yo le dije acá, pero queda toda larguísima.
yo podría pues venir acá, me paro sobre el texto con la herramienta T, con comando E, ay, ups, oh, perdón, comando A, perdón, es de all, de todos. Eh, Acá ya podría entrar a modificar pues el tamaño para que quepa más. No, aquí me desplazo hacia la derecha para que quepa más, hacia la izquierda para que sea más pequeño. ¿Qué estoy cambiando? Estoy cambiando el tamaño de la fuente. No estoy cambiando su... No estoy cambiando el tamaño de la caja. Simplemente T y prum, y ahí pone, y él me saca y me bota el texto hacia donde yo quiera. De nuevo lo pongo ahí y prum, yo puedo hacer... Ahí le metí un enter y va bajando. ¿Qué está pasando ahí? Ya veremos esto. Este ejemplo me va a servir más tarde, entonces voy a ponerla por acá. Entonces, esa es la primera forma, simplemente clic y pongo el texto y copio o escribo lo que quiera escribir ahí. Pero hay otra forma que es poniendo cajas de texto. Entonces yo tengo el texto acá, el otro lo pongo ahí, busco la herramienta T, voy a hacer una capa nueva y yo quiero que ese texto solo ocupe la mitad de esto. Entonces simplemente me desplazo con el cursor y fíjense que va formando con la línea punteada una cajita. Es la caja tipográfica. Entonces esa caja de texto, pues el texto no va a pasar de ahí. Y él nos pone un texto de prueba. Acá, ¿qué pasa? Quedó todo montado por unas opciones que vamos a ver de una vez. Entonces yo voy a seleccionar comando A, selecciono todo el texto y voy a venir acá arriba a esta carpetica como con rayitas. Es donde podemos modificar pues como las opciones de párrafo y de carácter. Entonces, opciones de carácter, pues tenemos casi las mismas, o sea, el tipo de letra, su variación, el tamaño en puntos y algo muy importante que no está acá arriba es esto, el tamaño de la interlínea. O sea, el espacio que hay entre línea y línea. Si ese espacio es cero, me van a quedar ahí montadas. Si el espacio, pues tendría que ser acá mayor que esta para que tenga el mismo espacio, fíjense. Esto también está en puntos, o sea, está en las mismas unidades. El color, y puedo cambiar una serie de cosas, por ejemplo, como por ejemplo el kerning y ¿cómo se llama el otro? El tracking. El kerning y el tracking son valores, digamos, de tipografía que nos va a cambiar, eh, como que la relación de ellos dos va a cambiar el espacio entre las letras. Yo la puedo juntar o aislar. Hay letras en que no se les puede cambiar o el kerning o el tracking, pues depende de cómo estén diseñadas. Pero sí, uno puede siempre jugar con esa relación que hay entre las dos cosas. Kerning, tracking. Acá puedo cambiar el tamaño de la letra donde encuentro caracteres. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mandy? ¿El menú dónde lo encontraste? Aquí arriba. Siempre que estoy en texto me va a salir esa carpetita. Sí. Si no lo encuentras, uno viene ¿Ya? aquí a vista
o a ventana, perdón, y lo buscas acá. Por ejemplo, me sale párrafo y por acá va a salir carácter. Acá está, carácter. En ventana. Igual cualquier menú. Siempre en ventana y sale ahí. Ventana, carácter. Que aquí pues yo lo tengo en este caso pues también acá a la mano. Dependiendo de la forma de cómo tengamos el Photoshop. Pero generalmente está ahí arriba. Entonces puedo cambiar acá también, además de esto, el tamaño, la relación. Fíjense que yo puedo decirle, esto puede subir, pero no me está cambiando la letra proporcionadamente, sino que simplemente esto me escala la letra, pero solo en el eje vertical o en el horizontal. Entonces yo puedo tener una letra a 50 o al 50 vertical, queda como espichada y queda pues desproporcionada. Eso pues generalmente recomiendan y depende de cómo se use pues no hacerlo, sino uno mantener las proporciones de las letras porque pues porque sí están diseñadas de esa forma. Sin embargo pues pues son imágenes, ¿no? Uno puede jugar con ellas y ahorita vamos a ver cómo deformarlas y está bueno jugar y todo esto pues dependiendo también de la intención que tengamos en nuestra pieza. Esto está aquí, viene a ser ¿cómo se llama eso? Ese no es el indent, sino eh, como bueno, la relación de línea base. Entonces fíjense que acá hay una línea imaginaria. O sea, siempre que yo pongo la letra, el cursor se pone ahí, ¿cierto? Y me genera una línea imaginaria donde el texto está. Si yo subo esto, el texto queda más arriba. Y si yo lo bajo, pues queda más abajo. Pero está dentro de la misma línea de texto. No tengo que ponerle en otra forma, sino que está ahí en la misma línea. Entonces yo después puedo simplemente este texto moverlo acá. Asimismo vamos a tener estas otras herramientas, como por ejemplo, selecciono una y le digo el subíndice, que quede la letra más chiquita. O para hacer como el superíndice, no sé cómo se llama eso. No, superscript. Subíndice, superscript, como que las pone más pequeñas o más grandes. Esto pues sirve para hacer pues cosas matemáticas, como cosas, fórmulas matemáticas o algunas ciertas lenguas o idiomas tienen como ciertas eh, puntuaciones distintas a las que usamos nosotros. Entonces pues para esto sirven este tipo de herramientas. Si yo selecciono todo, acá las puedo volver negrillas falsas, que lo que hace esto es como mmm, ponerle un borde a la letra. Cambiar el color. No se la seleccioné. Aquí se nota más la falsedad de la comilla, de la negrilla. Si se la quito, ¿sí? Se reduce el tamaño. Hay cosas de texto, o pues en general, las herramientas de texto son muy sutiles. Hay que usarlas con mucho como cuidado, con mucho ojo, que no se vaya a volver muy loco como la composición. Tenemos acá pues unas itálicas también falsas. Si la letra no las trae, digamos acá no trae la variación, miren. Entonces uno la puede poner acá, que lo que hace es inclinarlo un poquito. Todo en mayúsculas. Esta letra pues todo está en mayúsculas, entonces todo en mayúsculas. Las versalitas es muy chévere, pues yo las uso. Bueno, aquí ya están en versalitas, que son fíjense que deja una mayúscula, o sea todas las letras están en mayúsculas, pero una parte, o
sea, la primera letra la hace capital. ¿Sí? Entonces quedan mayúsculas pero con capitales. Esto es muy útil para poner títulos o para hacer cosas como pues ya de diseño tipográfico, afiches, etcétera. Versalitas, tan, pues el texto, pues el subrayado o el tachado salen de ahí. Estas son entonces cosas que se le añaden a la letra, pero pues como que se las pone encima, como que las disfraza. Listo, entonces, hasta ahí es clara como las dos formas de poner texto. Pues la primera es solo clic y pum, y se pone el texto. Y la segunda es haciendo una caja tipográfica. ¿Sí o no? Sí. Ah, Todo bien. bien. Sí, Sí. todo. Bien. Sí, porque esto pues si no, todo bien. Lo repetimos. Tururún. Vamos a ver otra forma, digamos otra herramienta que nos tiene el poner textos. Yo por ejemplo cojamos este mismo de acá que está en otra. Voy a seleccionar, de nuevo vuelvo a la letra T y selecciono el texto. Y voy a tener esta herramienta de acá que sale como, es una T debajo de una, ¿cómo se llama? Como una curva. Y que nos hace un texto, pues nos lo deforma, nos deforma el texto. Entonces aquí pues exploren este menú, pues tenemos, tenemos el arco hacia arriba o el arco vertical, pues o sea, esto depende, hay que usarlo con mucho cuidado, como con cierto, pues, como que hay modificaciones muy chéveres, pero también se puede salir de control. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que yo puedo igual acá cambiar. Ah, yo puedo aquí cambiar el texto después de simplemente, si yo digo no, ya no es amigos sino enemigos, se puede cambiar el texto así sea después de haberlo puesto. Y yo puedo cambiar también la deformación si vuelvo a ese mismo menú. Sí, se puede seguir modificando, que es una ventaja. Entonces el arco hacia, digamos, estos son chéveres porque lo que nos mantiene es una línea y deforma el texto hacia abajo o hacia arriba. Doble arco, pues si aquí si tuviéramos algo más largo, pues pondría esto hace como un pescadito, concha, como estilo bandera. Como ojo de pescado, como se inflara el texto. Ahí pues es como cuestión de explorarlo, explorar esas deformaciones y explorar pues digamos que pueden, o sea, tenemos la deformación y dan parte como un menucito que nos permite como personalizar esa deformación. Y
pues de nuevo, yo tengo eso y yo pues ya puedo acá empezar a jugar con, como ahora son capas, sí, capas, yo puedo cambiar acá el modo de fusión de las capas para que los colores también, o sea, también empezar a jugar con los colores que generan las letras. E incluso pues con la transparencia, con el modo de fusión. Puede tener resultados bien interesantes ahí, como pues simplemente jugando con estas herramientas que van a ser como muy sencillas. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, voy a duplicar esta capa, o no, pongámosla de nuevo como para ver. Puedo hacer una capa, un texto acá. Uepa. Hago una capa nueva. Hasta aquí, por ejemplo, ya. Estaba trabajando sobre esta misma capa de texto deformado. Dice que las capas de texto, él me dice, ¿es un texto normal o es un texto que está deformado? Con eso uno se guía. Pues lo ideal es como uno poder... Está acá. Me paro en la capa. Con la herramienta texto y hago la cajita. Y ahí me cambia el selecciono la interlínea y acá vamos a empezar a ver, por ejemplo, démosle una interlínea mayor, un texto, sin esto y sin versalitas, sino que sean ahora. Y acá, sí, acá tengo, por ejemplo, fíjense esto, consecutur. Entonces, es el guión, el que conocemos, pues el guión que seguro, eso que uno no le alcanza el renglón y él continúa hacia abajo, eso se lo podemos trabajar. Voy a seleccionar el texto y ya no voy a venir acá a la herramienta carácter, sino a la herramienta párrafo. El párrafo, digamos, vamos a poder modificar otro tipo de cosas, como por ejemplo la justificación toda hacia la derecha, centrado, o todo hacia no, todo hacia la izquierda, todo centrado, todo hacia la derecha. Justifica, por ejemplo, aquí fíjense que, pongámoslo aquí, justifica hacia la derecha, pero no nos deja todo el borde, todo el texto aquí al borde, ¿no? Pero si yo lo doy acá, sí nos mantiene todo el texto al borde. El problema de eso, y por eso casi no se usa, o no se recomienda usarlo tanto, es que nos van a empezar a quedar espacios aquí, ¿sí? entre las palabras. Es lo que se conoce como ríos o calaveras. Entonces se recomienda pues más bien siempre mandarlos así para que estos espacios no sean tan raros. Pues dependiendo, todo esto estamos haciendo como un recorrido rápido, pero hay gente que se especializa como en hacer diseño de texto, como diagramación de texto. Entonces pues todo justificado, fíjense que nos queda acá cortado al borde, o todo hacia el otro lado, o full justificación. Fíjense, cuando yo justifico todo, pues me quedan hasta espacios dentro de la misma palabra. Y pues me queda este guión. ¿Cómo puedo eliminar ese guión? Yo tendría que selecciono todo y le hago clic acá en esto que dice hibernate. Yo no sé cómo está en español, pero sí debe ser como guión. Y esto nos quita ese guión. Voy a mandar acá y le quito el guión. Con eso no tengo pues que las palabras se corten acá y que continúen. Esto pues depende. Por ejemplo, es muy raro, o yo no he visto, o fíjense, no sé ustedes, por ejemplo en las vallas
uno nunca pone un guión. ¿Por qué? Pues porque tiene que redirigir la mirada muy rápido. Entonces en las vallas generalmente no hay guiones. Sí hay guiones en pues libros de texto, aunque muy poquitos. Ah, bueno, en este sí. Pero sí hay, digamos, en esto es más normal, en un libro de texto, de bloque de texto, pues es más normal tener guiones, porque uno está acostumbrado así, a leerlo así. Pero por ejemplo, en un anuncio de prensa, pues no hay guiones tampoco. ¿Sí? Pues depende. También depende el uso que para que vaya o para lo que estén haciendo, pero generalmente no. Para redes sociales tampoco se recomienda mucho usar guión, porque la gente está mirando estas vainas, esas imágenes a toda. Entonces la justificación y estos van a ser los indentados. Opa, se me corrió. Entonces el indentado, fíjense la caja tipográfica que yo tengo. Yo tengo acá, dejémoslas todas en cero. Entonces, y vamos a empezar a ver. Entonces, si yo selecciono esta y la primera y la muevo, él me va a dejar un margen. La primera es como un margen entre el texto y la caja tipográfica. Margen a la izquierda, hacia la derecha. ¿Sí? Como estas cosas tan sutiles van a cambiar mucho la configuración del párrafo. Dejémosla. Yo se la puedo dar solo a una letra, fíjense. Ah, no, me cambió todo el párrafo. Ah, no, las que puedo dar solo a una letra es como los indentados, que son estas, perdón. Entonces, esto nos va a cambiar la configuración del párrafo en general, esta y esta. Pero estas dos, sí, van a cambiar solo de la línea. ¿Sí? Que es el indentado. Miremos, yo no sé si... Fíjense que en los libros de texto siempre están. Esto es una cosa muy sutil. Si ustedes cogen un libro cualquiera, pues esto es para uno saber dónde termina el párrafo y pues esto nos marca una guía de dónde sigue uno leyendo. Prum, trin, sigo leyendo acá. Esto puede ser, generalmente se hace hacia adentro para, pues para evitar que sea como muy, como cansón para los ojos. Pero puede hacerse hacia afuera también. Si ustedes ven los libros de los cuentos infantiles que por ejemplo tienen como estas letras grandes o los libros, los textos iluminados que tienen como las letras grandes y esto pues consiguen el indentado así. En los periódicos generalmente la letra, pone una letra acá grande, ¿sí? Para que uno se guíe en la lectura. Esto por ejemplo, hagamos un texto aquí, un enter, perdón. Esto nos añade o nos quita espacios entre párrafos. O sea, aquí lo va a poner después de esto, después de que él vea el punto, le añade el espacio entre el párrafo. Y este pues después del párrafo. Entonces aquí tendría que ponérselos aquí arriba. Acá no se va, pues digamos, no es tan notorio porque no estamos, pues no hay un bloque de texto ahí grande. Sí, esto no, aquí no se va a notar, pero si ustedes tienen bloques de texto, pues ahí sí, ahí me lo corrió. Ahí sí se va a notar como la configuración del párrafo. Esto pues es muy interesante, pues es todo una rama pues del diseño. Entonces nosotros lo estamos viendo así rápidamente para poder pues ver más cosas, pero la idea es que esto pues como que estudien si quieren, les puedo pasar un par de libros como de diseño de PDFs, de diseño tipográfico, que es muy chévere, es muy interesante, y uno puede, pues fíjense acá, aquí casi sin pensarlo, uno tiene ahí ya una composición y estamos viendo esta imagen como, pues esta composición como ya empieza a ser una imagen, ¿sí ven? Como que ya, dependiendo de los colores y de las cosas como yo las ponga, pues se van a generar imágenes. Entonces volvamos con una cosa que a mí me parece muy interesante. No lo podemos ver.
No, cojamos este de acá, Lorem Ipsum. Yo tengo el texto, yo lo puedo cambiar, como decirle aquí, qué sé yo, hola. Rafael, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué me pareció que en la clase pasada dijiste que en Photoshop cuando escribís el texto, ya luego que lo guardaste no se puede modificar ni corregir? Pero vos lo has pasado haciendo hoy, no entiendo cómo. Pues depende, ya vamos a ver. Mira, por ejemplo, yo estoy, porque tengo, y me fijo que estos sean capas de texto. Entonces, esto, por ejemplo, hola, yo le dije, ya sé qué fue lo que dije en la clase pasada, pero sí, no es que uno no lo pueda cambiar. En este caso, lo que no podemos cambiar es cuando usamos máscaras de texto, que fue lo que hicimos la vez pasada. Ahorita las vamos a ver otra vez. Sí, entonces acá yo tengo el texto, yo lo puedo cambiar, yo puedo decirle hola y cambiarle el tamaño y cambiar lo que sea, porque todavía tengo una capa de texto, todavía es una capa de texto esto. Hola. Capa de texto y máscara de texto son dos cosas y Son configuraciones diferentes, sí. Ya vamos a ver otra vez la máscara de texto. Entonces aquí esto, pero yo puedo, digamos, le puedo decir, listo, esto ya me gustó. Las transformaciones que puedo hacer acá, yo podría como deformarlo, así como aquí esto lo estoy deformando, le di comando T para transformación y pues lo puedo cambiar la escala, lo puedo rotar, como si fuera un objeto cualquiera, una imagen ahí cualquiera. Le puedo incluso cambiar un poquito la perspectiva, ¿sí? Como que puedo hacer unas transformaciones ahí, eh, pues como chéveres, como interesantes dependiendo. Lo estoy dando con comando y pues comando T para transformar y después solo comando. Pero bueno, si yo quiero hacer algo un poco más extremo, yo le tendría que decir clic derecho a la capa para rasterizarla. Al rasterizarla, fíjense que ya dejó de ser capa de texto y ahora es una imagen. Siendo una imagen, yo ya puedo hacerle un poco de cosas distintas, incluso de transformación. Podemos ver esta, por ejemplo, esta herramienta que va a ser edición, transformación de posición libre. No sé si no la veo ahí. Creo que es Puppet Wrap. ¿Sí es esta? Sí es esta. Otra. Esperen, me devuelvo. Entonces cojan un texto, rasterícenlo y denle esto. Sí, sí debe salir, sí creo que se llama como transformación de posición libre, pero no estoy seguro. ¿Cómo le sale ahí en español? Edición, Transformación libre. transformación libre. Ah, bueno. Sí. Entonces la transformación, pero es diferente al free Ah, no, transform. espera. Esa es. LA. Deformación de posición libre. Ah, es deformación de posición libre. Entonces, acá, edición, deformación de posición libre. O en español o en inglés es puppet enredé. Que fíjense lo que hace. Nos crea una malla. Ahorita la podemos probar también como con una foto normal para que vean como como la, ¿cómo se llama eso? Como de qué es capaz esa herramienta. Yo pongo pines y pues hagan de cuenta es como poner chinches qué sé yo, a un pedazo de tela. Entonces si uno mueve uno o el otro, pues se va a deformar. Ahorita lo vemos si quieren en la foto, pero pues es como para mostrar que
esto se puede volver una cosa muy extrema, así como en la deformación de letras. Aquí yo no sé por qué me borró las otras. A ver. Ah, ya, me la dejó. Pero es raro que se me deformen las estas. Pero bueno, uno puede deformar las letras. Que no podríamos hacerlo si yo tengo este texto. Yo no tengo este tipo de cosas activas. Porque este tipo de deformaciones activas porque pues porque es un texto, me va a pedir que lo renderice. ¿Qué otra cosa no podría hacer? Por ejemplo, si yo me paro en esta capa, yo puedo eh, cambiarle, por ejemplo, poner, si soy usando el método destructivo, cambiar los niveles de esa letra. Porque aquí me las está viendo como una imagen, entonces yo puedo trabajarla como si fuera una imagen. O cambiarle la perspectiva, como siendo mucho más como radical ahí, trun. Igual las capas de texto, las capas igualmente van a depender del orden que tengan. Yo las puedo mover para que quede algo arriba o debajo de algo. Y siempre cambiando o jugando con los modos de fusión un poquito. Entonces ahí hay cosas. Eso pues son el texto, digamos, horizontal, que ya aquí yo ya lo puse como un texto aparte. Yo, por ejemplo, aquí yo ya no puedo, si era en vez de hola era chao, ya no se puede. Si yo intento modificarlo, no me va a dejar, porque ya son píxeles. Este, por ejemplo, de enemigos, sí lo puedo cambiar. Hay que fijarse cómo queda, digamos, en qué estado está. En este caso, pues está en texto. Entonces, la máscara de texto, bueno, el texto, pues acá lo pusimos horizontal. Si yo me mantengo ahí un poquito, me sale otra opción, que va a ser el texto vertical. A algunos de ustedes les puede salir las máscaras de texto ahí, que son estas dos herramientas, que es pues igual la T, pero como con hormigas, con la línea punteada, o la T hacia la letra vertical. Entonces miremos acá, mandemos la seleccioné esto, que es la máscara de texto. La máscara de texto yo sí voy a poner acá algo. Ahí. Chao. Listo. Y fíjense que no me creó un texto, sino que me hizo una máscara. Ya esa máscara, pues ahí sí tendría que yo darle color o darle algo o hacerle algo para que cambiara su contenido, porque es solo la selección. Entonces aquí, por ejemplo, le digo, bueno, listo, pintémosla. Pero tengo que estar primero en una capa nueva, entonces me paro en una capa nueva, tengo esa selección y ahí sí yo pinto. Esto pues nos, como que cada de estas opciones quitan cosas, pero ponen otras. Yo ya tengo este texto, no lo puedo modificar porque fíjense que esto no es una capa de texto, sino es pintura, son píxeles. Entonces era por eso que yo decía que no se podía volver a modificar el texto. ¿Por qué? Pues eso no va a ser una capa de texto en sí, sino una capa que nos sirvió para enmascarar. Entonces esas capas, esas máscaras de capa, por ejemplo,
son muy útiles y volvamos, prendamos dupliquemos esta foto. La pongo acá, la pongo aquí y yo, por ejemplo, quiero que tenga acá Bogotá, que sea grande, diga Bogotá. Bueno, y puse una capa de texto normal. Pues también funcionaría. Si yo llego y le digo... Web. Sí. Entonces fíjense que tengo el texto, tengo la foto. Y esto era un poquito de lo que hablábamos de las máscaras. Tengo la foto arriba, el texto debajo. Y si yo a esta le digo que cree una máscara de recorte, él me queda la foto, queda esa foto metida dentro del texto. Yo acá, como es un texto, sí lo puedo cambiar. Bogotá. Cambio el párrafo, porque está mal, quedó mal espaciado. Pero si fuera, voy a soltar la máscara de recorte. Si fuera un texto de máscara, una máscara de texto, perdón, voy a volver acá, hagámoslo chiquito para vertical. El texto vertical pues va a funcionar igual pues pero hacia abajo. ¿Sí? Y ahí me creo el texto hacia abajo y es una máscara. En este caso yo tendría que decirle haz una máscara y ahí sí me queda el texto, pero no lo puedo volver a cambiar. Ahí sí ya, si no era ahí, o si, qué sé yo, si no era ahí o si era otro texto, pues no lo puedo volver a cambiar. Por eso yo recomiendo siempre mejor usar esto. Las máscaras de texto nos sirven harto para generando capas nuevas y ahí haciéndole otras cosas. Por ejemplo, como está seleccionado, a esa selección yo sí puedo cambiarle el, qué sé yo, el color, pues como darle acá pincel. O si me paro acá y tengo esa selección, lo puedo comando C, copio, comando V, pego y me queda esto recortado. Es como la diferencia entre las capas de máscaras de texto y las máscaras de capa. Ahí lo que hicimos fue una máscara de texto. Pongamos esto. Sí, hice como muchas, pero más o menos sí, respondí la pregunta. Igual sí sé que se puede ser confuso, pero entonces la recomendación es siempre o generalmente usar máscaras de texto y hasta no estar seguros no renderizar, no rasterizar el texto. Entonces, vamos a ver otra forma. Voy a apagar un par de textos acá. No, apaguémoslos todos. Para mirar otra forma de crear textos. Pues que en últimas es la misma forma, solo que prendamos esta foto de Bogotá. Pensemos que... Oh, no, mentiras, hagámoslo primero con un círculo para no enredarnos. Tengo acá mi fondo, le voy a hacer una capa nueva. Yo quiero crear un texto alrededor de un círculo. Entonces yo voy a hacer pues el círculo o la forma. Con Shift mantengo la proporción. Tengo ahí el círculo. Lo busqué acá en estas herramientas. Generar el círculo, le digo que sin relleno.
y sin línea. Bueno, dejémosle la línea como para previsualizar que sea esa línea rosada. Tengo ahí esto, ¿sí o no? Una forma muy sencilla. Y yo quiero poner un texto alrededor de ese círculo. ¿Cómo va a hacer? Vengo a la herramienta T y fíjense cómo va a cambiar el cursor. Entonces, acá tenemos el texto, o sea, el cursor así como ese, el cursor con un cuadradito alrededor, es simplemente que va a poner un texto. Y pues ya yo podría, dependería si no suelto el clic, hago una caja de tipográfica, o si pongo el clic solo, pues me sale un renglón ahí hasta que se acabe. Si yo me acerco a la forma, miren cómo va a cambiar el cursor. Yo voy, tengo cursor sobre la línea. Y si la pongo ahí el clic, él me genera el texto alrededor del círculo. Y pues yo le puedo decir acá, así, este es el texto, dice tal cosa. Yo esto pues siempre voy a tener que o querer modificarlo. Entonces acá, y esto fue lo que nos tomó un poquito de pelo el jueves, dependiendo de las versiones, pero creo que ya es mucho más fácil. Simplemente me paro, vengo de la herramienta texto y fíjense que tenemos como este diamantico acá, ¿lo ven? Como un diamantico que nos indica dónde está la mitad del texto. Por ahí debe haber acá otra cosa, que es un círculo que nos dice dónde empieza el texto. Y hay un cuadradito que dice dónde se termina. Pero no, aquí no se ve. Si yo me paro con esta herramienta, con la flechita, y me desplazo, fíjense, afuera del círculo o adentro del círculo va a cambiar la orientación de dónde empieza y dónde termina. Compruébenlo que esto es un poquito mañoso, y pues si ustedes giran, se desplazan en el círculo, él pues como que nos va a cambiar dónde está el medio del texto, dónde inicia. Ahí me quedo por dentro. Esto igual yo puedo cambiar en cualquier momento la fuente. Una fuente le puedo cambiar pues igual las propiedades. No quiero que sea versantes. El tamaño. Y lo voy a dejar a solo medio círculo para que se vea más claro. Más clara la idea. Me paro con la herramienta texto, busco la herramienta selección directa. Hey. Y yo puedo. Ahí es clave que se fijen en cómo cambia el cursor. Miren que yo aquí no estoy haciendo nada, pero si yo me acerco y me acerco, me acerco, me acerco, ahí el cursor cambia y es ahí donde yo puedo empezar a mover y a desplazar la posición de ese texto. Si es cuando el cursor se vuelve ahí. El cursor se vuelve como esas dos flechitas hacia adelante o hacia atrás. En el mío creo que no está, no lo encuentro.
pues no me aparece eso, sino solo selecciono el texto. Ujú. O sea, es decir, si lo pongo como en el cursor de seleccionar, no cambia nada. Y si selecciono el texto como la capa, solo me aparece como el rombo, Ujú. pero no me deja como moverlo. Entonces, si no le aparece con comando o con control, podrá Ajá. desplazar el texto un poquito. Ah, aquí la embarré porque aquí no, esta es otra versión. Esto fue lo que nos pasó la vez pasada con, con comando o control. Uno puede, Como los puntos de ancla, sí, cambiarlos y pero no los puntos de ancla. Fíjese que acá, por ejemplo, mire mi pantalla, yo tengo, no sé cómo ajá, señalarle, acá un punto, en el otro sí, extremo otro, como una rayita. sí, Fíjate que ahí me va diciendo dónde va el texto y otro en el extremo, como al otro lado, o sea, acá. sí. Y eso le tienen que salir ahí con control. Yo creo que es control o comando, no estoy muy seguro. Creo que era control o comando. Y usted puede cambiar el dónde inicia y dónde termina el texto. Ah, sí, ya me salió. Con comando. Con comando. Ah, bien, si es con comando. Es que si esto cambió, esto lo cambian, pero como que en últimas es el mismo principio. Es como dónde inicia, dónde termina el texto y si queremos que quede afuera del círculo o adentro de él. Podemos probar con otra forma que puede ser más sencilla. Entonces, hagamos una capa nueva. Ah, bueno, acá lo importante es que, fíjense que esto sigue siendo una máscara, una capa de texto. Entonces eh, yo puedo cambiar ese texto, seguirlo cambiando en cualquier momento. Voy a hacer una capa nueva y vamos a buscar la herramienta pluma de nuevo para hacer una forma que no sea un círculo, sino una onda. Voy a hacer un punto por acá, otro por aquí y otro por acá. Yo podría seguir y generar como cualquier forma. Entonces me quedó este dibujo ahí. Me paro en esta capa y le digo, hey, hagamos que esto sea un texto. Y yo depende, igual. Fíjense que yo puedo, aquí no está poniéndose en ningún lado, es cuando el cursor cambia y se pone, ya no está alrededor de esa cajita, sino tiene una línea en la mitad. Y ahí ya puedo poner, hola. Yo acá estoy poniendo más cosas y fíjense que no me escribe. Pero cuando yo vuelva acá, me sale el vector, el cursor se me convierte en el cursor con la flechita hacia la izquierda. Y él me dice, ah, bueno, es que usted quería que fuera todo esto. Entonces, ¿dónde se inicia o dónde se termina? Yo puedo decirle, venga más para acá. Si ven el cursor, aquí la clave es ver el cursor. Fíjense, acá lo tengo cursor con rayita hacia la flechita hacia la derecha. Como yo le había dicho que terminara acá, pues entonces no me va a coger todo. Si yo le corro esto hacia acá y corro este, sí voy a poder poner el cosito ahí como yo quería. Una vez lo ubico, yo ya puedo pues empezar a cambiarle cosas. Opa. Vale, le cambié el tamaño, vuelvo acá porque no me va a caber. Si quieren prueben lo que esta es, si es como tiene su maña.
¿Podrías repetir, por favor, dónde fue que encontraste la herramienta para hacer esa línea? La herramienta pluma, Y acá, sobre pluma con texto escribe. dime. Es que no pude ver esto, no supe dónde salió esa línea, ya puedo empezar a escribir. Entonces la herramienta pluma fue la que vimos la clase pasada. Voy a volver aquí para hacer una capa nueva. Esta capa que hay. Una capa nueva. Y hago la herramienta, el dibujo con la herramienta pluma. Que la herramienta pluma pues son la que nos va a servir para hacer selecciones o máscaras. Entonces, pluma, hago un punto. La pluma es la que parece una pluma estilográfica. O la punta de una pluma estilográfica. Y ahí, antes de soltar, hago el primer punto, el primer vector, el segundo. Y antes de soltarlo, acomodo la dirección de ese texto, pues de esa línea, lo suelto y ahí hago la siguiente. Y ahí. Ya una vez tenga la línea, vuelvo a la herramienta texto y ahí sí le pongo pues el texto que quiera. Si yo esto Wow. vengo y lo acomodo, ya puedo tener acá el texto que yo quiera. De nuevo, acá cambio el inicio y acá cambio el final. Si yo me paro como por el centro, él me va a cambiar el centro. Va a decir, más o menos la acomodo a que este sea el centro. Donde yo le dé clic, cuando el cursor se me pone así, él pone el centro. Digo, no, más bien el centro es acá. No, más bien acá. Y él lo va a correr. Pero pues acá vamos a tener que siempre estar viendo el inicio y el final. Y pues obviamente jugar con el tamaño de la fuente. Ok, esto va a ser como clave. ¿Sí? Sí. Bien. Puede ser cualquier tipo de forma, desde que esté sobre un dibujo vectorial. Entonces, no necesariamente tiene que ser la curva, puede ser, qué sé yo, un triángulo, hagámoslo así. Pongo un punto, pongo el otro, pongo el otro, pongo el otro, otro. Miremos acá cómo va a ser. Y igual, si pongo el texto donde yo se lo ponga, él me va a marcar el inicio. Hagámoslo más grande. Entonces acá no me cupo, entonces yo le digo, no, extiéndalo más, que el final sea este, acá. Si en el mismo se hace la ruta. Y yo le puedo decir, pero más bien arriba o abajo del vector, arriba de la forma o abajo. Si ven, ahí está arriba de la flecha, entonces empieza acá y termina acá. O sea, empieza acá y termina acá. Pero si yo lo hago al revés, cambia la dirección. Empieza acá y termina aquí y ahora quiero que empiece acá. Es como un poquito cansón al comienzo, pero empieza acá. No, ahí se me enredó. Aquí, eso. Y termina acá. ¿Sí? Las formas, digamos, siempre van a depender. Si lo hacemos con una línea más sencilla, una sola línea, por ejemplo, y hagamos un texto. ¿Cómo lo hizo? Capa nueva, hacemos una línea, un diagonal. Un texto, se lo pongo ahí. Ahí me lo está poniendo. Démosle una curvita por lo menos para que lo coja, porque claro, pues una línea sencilla, pues él no la va, simplemente uno hace un texto y ya. Entonces aquí, ya.
Entonces, cuando el cursor se vuelve no texto normal, no texto por fuera, sino texto sobre línea. Me fui. Y seleccionamos acá. Arriba de la línea, abajo de la línea. Depende siempre de nuestra posición del mouse. Y fíjense cómo cambia el cursor. Flecha a la izquierda para indicar el fin, flecha a la derecha a la izquierda para indicando el fin, a la derecha para indicando que ahí comienza el texto. Como está hacia el otro lado, pues él manda la dirección para allá. Si me paro en la mitad, él me va a decir este es el medio. Listo, esto es como también de practicar harto, porque pues sí, es una herramienta muy chévere, pero también es como bien, como por la misma cantidad de variaciones que uno puede hacer, pues hay como muchas, pues como posibilidades de que se salga de control también. Entonces, eso por ese lado, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un texto, vamos a copiar aquí cualquier cosa, y lo quiero meter, uy, ¿qué hice? Aquí, y lo quiero meter voy a apagar estas para no confundirnos, en un círculo, o sí, en un círculo. Entonces, hagamos una capa nueva, pongamos el círculo. Entonces, si yo, bueno, este círculo, así pongámosle que tenga un relleno. Yo tengo mi círculo ahí, yo lo puedo poner en donde yo quiera. Tengo la herramienta texto. Si yo pongo el texto por fuera, pues queda por fuera. Si yo hago una caja tipográfica, pues me va a quedar el texto saliéndose de ese, pues de ese círculo. Pero ¿qué hago si yo quiero que el texto quede adentro del círculo? No quiero que quede no quiero que quede alrededor como lo estaba haciendo ahorita, sino adentro. Entonces vengo y me paro acá. Entonces fíjense que aquí el cursor por fuera sobre así, por fuera sobre el coso, sobre la línea y adentro. Si ven que se vuelve un circulito, ya no es una caja, ya no es un cuadrado, sino es un círculo. Yo le digo, bueno, póngalo adentro. Y ahí sí pego el texto y me queda el texto pues dentro de ese círculo, no se va a salir de ese margen. Esto pues es también dependiendo si ustedes lo quieren justificar o como sea. Pero miren, ahí no se salió por ningún lado del este. Y ahí pues ya entra uno a configurar pues todo esto del párrafo y si quiere el guión o no, el tamaño, etcétera. Hasta ahí bien, pues uno puede, digamos, igual hacer, que es lo que quería que hiciéramos acá, como hacer un texto, si quieren háganlo, prueben poner un texto aquí como alrededor de esta montaña o dentro de algo, sí, como que uno puede, ya con esto es las formas que uno puede hacer y las formas de poner texto sobre imagen ya se vuelven pues mucho más pues qué sé yo, como complejas, sí, porque uno puede ya hacer un montón de cosas eh, un montón de cosas más pues más complicadas
Vamos a sacar acá un poquito, sí, como que uno puede jugar ya más con la posición de los textos, la diagramación de los mismos y este. Podría, digamos, cosas que uno podría probar, es como puedo poner un texto aquí dentro del círculo y otro texto alrededor, pues se puede. Tendríamos es que duplicar la forma para ver cómo se hace. Entonces, hagamos este ejercicio que es de poner un texto en la montaña. Entonces pongo por acá, bueno, tengo el texto acá, voy a hacer una capa nueva y busco la herramienta pluma, hago mi primer punto, hago el segundo por acá, le doy la dirección, mando el otro, tercero y ahí, listo. Busco la herramienta texto, me fijo que se ponga esto y ahí sí ya le pongo el texto. Ahí que me pasó, le di un clic de más. Ya, ahora sí lo acomodo y pues podemos selecciono puedo borrar. Sí, ahí fíjense que estoy borrando con la tecla suprimir, como quitándole todo el texto que está por fuera. Ay, ¿por qué no se acaba ese texto? Ya. Podría ya pues buscar un color que contrastara con esa perdón, con esa escenario, un tipo de fuente que sea más pesada. Y ya, como que uno empieza ya a jugar con él un poquito. Hasta ahí, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Bien. Chévere. Sí, es chévere y pues uno puede ya como hacer un poco de cosas. Entonces, eso es texto, esa es la herramienta texto. Me parece que sí nos queda tiempo para que veamos los filtros, el menú de filtros. Pero pues no sé, me dirán ustedes qué les parece, si seguimos con filtros o le damos vueltas a los textos. Digamos con filtro. Filtro. Listo. Entonces, los filtros, y pues voy a dejar esa capa aquí a propósito. Había un texto que quedó como chévere. Probamos con este. Bienvenidos. Este texto lo voy a dejar, lo voy a rasterizar. ¿Para qué? Para que sea no solo un texto, sino una imagen. Entonces ya tengo este texto como una imagen. Y voy a buscar acá donde dice filtros. Vamos a tener varios, varios menús. Vamos a empezar por un filtro que me parece muy chévere y muy útil, que es el filtro de licuar o licuado, no sé cómo digas, licuar creo, o en inglés es liquify. Entonces lo que hace este filtro, licuar, gracias, es básicamente, si yo lo selecciono, él me abre otro menú y este filtro va a funcionar como un pincel que me va a permitir hacer una serie de cosas. La primera pues es empujar los píxeles
Miren que aquí yo cojo, voy a hacerla, me paro acá y como con el dedo él va a empujar, uno puede empujar los píxeles como si fuera, qué sé yo, plastilina. Espérame un segundo que estoy cuidando un perrito y está aquí pegado. ¿Qué pasó? Gambadito. ¿Qué es ahí, quieto? Entonces uno puede mover los píxeles como con el dedo. Uno puede cambiar acá el tamaño del pincel. Dice que ahí cambia el tamaño del pincel. Puede ser lo más. Está en píxeles. Pues aquí lo estamos haciendo de una forma exagerada. Como el tamaño, la presión, la densidad de lo que es picha, pues. Pero después miramos este, voy a recoger este que dice face no sé qué, y las opciones de malla y de máscara también, recoger todo. Solo vamos a trabajar con estas propiedades. Tenemos este otro de acá que nos va a reconstruir. Aquí no se va, bueno, si yo hago zoom, dice que yo, claro, ahí destruí un poquito la imagen al moverla. Entonces este como de reconstruir lo que me va a hacer es ayudarme a arreglar acá lo que yo dañé. Okay. Tienes un bebé nuevo. Sí, es que mi mamá lo tenía para adoptar y lo trajo acá para que yo lo entregara, pero no han venido por él. Entonces lo que hace reconstruir es volverme a la forma que teníamos antes. Entonces, es chévere porque coge los píxeles y pues digamos, si acá yo no se lo paso, por ejemplo, si yo hago esto acá, él me deja eso ahí, de ahí arriba como estaba. Pero en general es chévere porque nos ayuda como a deformar. Ya iremos viendo cómo ahorita con la imagen, cómo deforma uno otro tipo de cosas. Con las letras funciona bien porque se ven más claras las deformaciones. Y ahora, por ejemplo, ahora miremos este de abajo. Cuando uno deforma las cosas, fíjense que quedan los píxeles un poquito como chuecos. Y este smooth, acá está muy fuerte. Lo que hace es como hacer ese cambio más suavecito. Como ese cambio, como si ya no estuviera pasando el dedo, sino una brochita, una espátula. Entonces como que una así. Nos hace el cambio más suave. Ya los de abajo, estos 4 de aquí abajo, o estos 3, sí van a hacer unas deformaciones más grandes. Por ejemplo, miremos con el primero, que es el molinete o molino. Deforma la imagen, pues como en una espiral. En espiral. Si es más grande, pues es como bien extrema la deformación. Las otras dos lo que hacen es o inflar la imagen o comprimirla. Entonces la primera como que la desinfla, la chupa pues, y la de abajo la infla. Este de acá nos hace como una burbuja. Esto es muy chévere porque pues uno puede hacer un poco de cosas, pese a que digamos los diseñadores gráficos no les gusta que uno juegue tanto con las letras.
pero pues ahora uno puede, pues mejor dicho, la cosa que uno puede hacer es increíble. O sea, la cantidad de deformaciones que pueden hacerse son muy grandes. O esto pues es empuja un poquito las cosas. Voy a darle OK y miren cómo va a quedar esa imagen. Ahí ya no tengo el letrero, sino tengo esto ahí ya muy deformado. Voy a hacer una deformación a este fondo. Pero entonces es clave aquí tener en cuenta que los filtros funcionan con el método, no funcionan con el método, funcionan con un método destructivo, digamos. Entonces, volver a esta bienvenidos que yo tenía no es posible de otra forma sino devolviéndome en la historia. ¿Sí? Entonces vengo acá a la historia y me devuelvo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo acá la ciudad y le aplico un filtro? No puedo pues volver a ella, pues tendría que otra vez devolverme. Entonces lo que yo siempre recomiendo es duplicar la capa, ok, y tener la capa donde va a aplicar el filtro y otra cosa, y una copia para trabajar en la de arriba. Entonces vamos a, le hago clic y le vamos a decir filtro licuar. Entonces aquí vamos a ver, pues aparte de las que ya vimos, por ejemplo el molino, que nos deforma todo, vamos a ver una que es muy interesante, que es la máscara o la máscara de congelar. Es esta. La máscara de congelar lo que nos hace es congelar la imagen. Por ejemplo, hagamos el pincelito un poquito más grande. Por ejemplo, este edificio acá, este acá. Yo hago la selección súper chambona, pero pues la idea es que ustedes la hagan bien. Selecciono ahí. ¿Esto qué va a hacer? Que nos quede esa imagen quieta, mientras yo, por ejemplo, acá le digo comprima la montaña. Ups. O al contrario, este no me funciona tan bien, más bien infla. Bueno, puedo hacer la deformación que yo quiera a la imagen. Y si yo le digo OK, lo de abajo, apaguemos este cosito acá. Lo de abajo, si ven, donde yo hice la máscara, quedó quieto, quedó intacto. Y donde no estaba la máscara, pues se deformó. Y miren cómo queda la imagen. Esta era la original y esta es la copia que yo hice para trabajar sobre ella. Por eso es importante uno, pues duplicar la copia, sobre todo cuando vamos a trabajar con fotografías. Miremos, ¿se acuerdan una foto de una niña que usamos la vez pasada o antepasada? Como a ver si yo la tengo por aquí todavía. Sí, aquí está. La voy a poner acá esta foto para ver otro filtro, otra función de la herramienta licuar que nos va a servir. Para licuar es importante tener esto, o bueno, creo que en esta versión no, pero si no les deja, digamos si yo acá le digo filtro licuar, sí, él me dejó. Pero si no les deja porque dice que tiene que, no sé qué, tiene que estar rasterizado, le dicen clic derecho, rasterizar capa. Para que con la capa rasterizada sí podamos modificar esa imagen. Y voy a hacer un zoom aquí para ver una cosa muy chévere de la herramienta licuar que tiene ahora esto. Entonces
filtro, licuar. Entonces buscamos acá. Después de estas cositas hay una herramienta que dice cara, herramienta cara. Y acá hice un zoom para ver aquí la cara. Miren que si yo me desplazo por el rostro de esta niña, él me va a mostrar qué opciones de licuado tiene específicamente pensadas para los retratos. Entonces, por ejemplo, la nariz lo puedo subir o bajar un poquito. Pues hay un botón, eso sale acá donde dice contenido de cara, no sé qué, o licuar contenido de cara. Entonces acá nos sale cosa por cosa, ojos, nariz, boca, forma de la cara. Hay una que es muy chistosa, que es sonreír. Qué divertido. Que nos ayuda como a cambiar las expresiones de una forma rápida y sobre todo pues sutil, ¿no? Como que pues obviamente uno puede acá hacer un poco de cosas muy monstruosas o muy chistosas, pero pues depende, ¿no? La idea es usarla pues de forma, pues depende, de forma sutil, dependiendo se cayó, dependiendo de lo que uno esté haciendo. Entonces exploren esto pues es divertido. Yo lo uso muy poco, la verdad, como que pues no sé, no me gusta tampoco jugar tanto, a no ser que sean como fotos mías, pero hey, pero pues es chévere, como que es bastante, pues bastante útil, sobre todo cuando uno tiene que arreglar cositas pues pequeñas. Aquí pues nos permite cambiar como alguna máscara, pues que eso no, como para enmascarar, y uno le dice ok y ahí la imagen ya nos cambió. ¿Qué pasa? Yo acá no hice ninguna copia, entonces la imagen me queda así. ¿Sí ven? Como que queda, ya no puedo devolverme, o sea, podría devolverme si le doy comando Z. No, sí, no pasó. Así, comando Z me devuelvo. Pero si yo ya, por ejemplo, he hecho esto y hice varias cosas encima, no podría como recuperar esa imagen. Entonces por eso es importante, antes de hacer ese tipo de cambios, duplicar la imagen. Entonces ese de licuar, ese filtro de licuado es bien interesante. Y vamos a seguir con otros que son también chéveres. Acá para este sí les pido entonces que, por ejemplo, dejemos esto en negro, blanco y negro. Negro arriba y blanco abajo o al revés. Porque los filtros que vamos a ver de este menú dependen de esos dos colores. Si yo vengo acá a filtros y voy a buscar acá galería de filtros. Dentro de la galería de filtros yo tengo varios, o tengo unos como 6 clasificaciones, como artísticos, de brocha, de distorsión, de sketch o de dibujo, no sé cómo los están ahí, estilizar o de texturizar. Todos estos filtros, bueno, aquí hay algo clave, es que fíjense que yo, así tenga otras capas visibles, los filtros solo se aplican a la capa donde uno está parado. Entonces yo quiero aplicarle el filtro a esta. Si yo le digo filtro, galería de filtros, ahí me sale solo esa imagen. Entonces, color, recortar, aquí. Estos filtros generalmente, pues yo recomiendo, sobre todo al comienzo, pues uno se emociona con la cantidad de cosas que uno puede hacerle a las imágenes, ¿no?
pues como, esto sí es como de cacharrearle. Yo me acuerdo que pasaba horas como distorsionando imágenes y mirando cómo, pues cómo se podían modificar. Eh, pero pues siempre depende de lo que uno esté haciendo, pero pues la idea es usarlos sutilmente, porque siempre se va a notar qué filtro es, y pues la gente que maneja Photoshop como que sabrá ya qué filtro es y para qué puede usarse de otra forma. Entonces yo, por ejemplo, hay unos que uso bastante como para, digamos, para hacer, ay, no me lo activo, no, le di cancelar, pongámoselo a esto, filtro. Entonces, por ejemplo, esta niña, yo quiero como, voy a duplicarla, duplicar capa, y pongámosle el filtro de las galerías de filtros. Para hacer otro tipo de cosas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, este filtro de estampado o este de fotocopia que me va a resaltar las líneas, es lo que uno, digamos, busca como para hacer ciertas ediciones. Digo, ok, pero menos mal yo la tenía acá duplicada. Entonces este filtro, y si yo acá le digo multiplicar, o sea, quitar los blancos, ya tengo la misma foto pero con las cosas resaltadas. Y yo podría ya empezar a jugar con la opacidad, con el borrador. Si me paro en esta y borro, uepa, ay, le digo borrar. Si yo le borro, quiero resaltar algunas cosas. Entonces yo los filtros los uso así, como no en toda la imagen, sino en algunas partes para resaltar cosas. Entonces, si yo lo quito, pues va. Opa. Hay cosas que se resaltan y otras que no. Entonces la idea es que ustedes exploren como estos menús de filtros. Ah, bueno, acá esto me faltó. Si yo pongo un filtro y después pongo otro, fíjense que él no tiene la memoria de que antes había un filtro ahí, sino que pues él coge la imagen y a esa imagen le aplica el filtro. Por ejemplo, si yo, digamos acá, voy a duplicar esta capa de nuevo y de una vez explicamos o vemos una cosa, y es que los filtros dependen de la selección que yo tenga. Entonces yo puedo, si por ejemplo solo quiero ponerle filtro a la cabeza de esta niña, pues yo simplemente selecciono la cabeza. Yo podría hacer máscaras y duplicar, pues en este caso no lo hago como por cosa práctica. Entonces yo puedo, selecciono, vengo acá, filtro, galería de filtros. Fíjense que dependiendo, digamos, tengo toda la imagen y él solo me aplica el filtro a lo que seleccioné. Estas de Sketch son las que les digo que funcionan mucho, o funcionan básicamente cambiando los colores por los que tenemos ahí de fondo. Entonces si yo por ejemplo le digo acá sello o qué sé yo, patrón de medio tono, pero si yo voy a duplicar esto de nuevo, selecciono y yo voy a poner otros dos colores acá, rojo y otro ahí bien chillón para que contrasten harto, verde. Estoy parado acá y si yo filtro, galería de filtros, ¿sí ven? Estos que antes eran blanco y negro ahora son azul, rojo y verde. Pues, y cada uno, digamos, las posibilidades de estos son pues infinitas, porque cada filtro tiene su y a una imagen le puedo poner varios.
Cada filtro tiene su forma de operar y le puedo poner varios. Y fíjense, si yo le vuelvo a poner aquí filtro, él va a sumarle como al que ya tenía antes. Entonces, un filtro, galería de filtros. Entonces él va a coger la otra parte que ya tenía. Y le aplica el filtro ahí también. Entonces, de los que yo más utilizo son, pues, por ejemplo, esto de fotocopia que me permite resaltar las cosas. Este sello. Estos de vidrio los utilizo harto. Okay. Los de vidrio los utilizo harto, que es como da la ilusión de que hay un vidrio templado. Y él incluso tiene diferentes texturas para los vidrios. Entonces ese sí lo uso como para algunas cosas, pues sobre todo para dar esos efectos de que hay alguien atrás de una ventana, etcétera. Y hay otros que no tanto, pero que dan como... ¿Qué canción? Que dan como unos resultados interesantes. Espérenme un segundo. A ver. Quedan resultados interesantes, un poco más, digamos, como que abstractos, como que van a quitarnos, a abstraernos la imagen bastante, o por lo menos lo suficiente. Por ejemplo, este que hace como un... ¿cómo se llama eso? Este es el mosaico. Puede cambiar la cantidad como el calado. Esto es como una especie de vitral que igual va a depender del color que tengamos ahí seleccionado. Pero pues sí, la idea es como empezar a modificarlos, a jugar, como no solo quedarnos con lo que hace el filtro, sino empezar aquí ya, bueno, filtro y multiplico, o le hago alguna cosa con los colores y borro, qué sé yo, me paro acá y le borro un poquito. Y como que uno puede hacer varias cositas. De filtros, pues digamos, esa galería de filtros me parece que es como es una herramienta grande. Entonces la idea es que ustedes esta semanita como que puedan explorarla y mirar hartas cosas, como cómo les funciona. Sigamos viendo acá, por ejemplo, estos de corrección de lente los vamos a ver más adelante. Estos de 3D son para poder, como cuando uno tiene que colorizar como modelos de 3D. Entonces, pues por ahora no van a ser como vitales, pero este sí, que este lo vamos a ver bien la próxima clase, como todos estos de el desenfoque, la distorsión y de pronto ruido. Listo, pero entonces por ahora y estos. Pero pues por ahora la idea es que ustedes exploren estos dos, sobre todo licuado y galería de filtros, y vean cómo pueden jugar y pues modificar las imágenes dependiendo pues del resultado que estén buscando. Muchas veces pasa pues que uno no sabe bien qué es lo que quiere hacer, entonces pues vale la pena, digamos, ir así duplicando las capas e ir viendo cómo funcionan Rafa, los filtros. una pregunta. Sí. No me aparece galería de filtro, o sea, no me deja activarlo, mejor dicho. ¿Tengo que rasterizarlo? O sea, ya lo rastericé y tampoco me permite.
Pues depende, tiene que fijarse dónde está parado. Porque a veces, si por ejemplo yo no estoy parado en ninguna capa, él no me deja poner filtros. O sea, supongo que sale gris, ¿sí o no? Filtro y... Sí, sí. Pero, o sea, estoy parado sobre la capa o sea, de la foto. Y solo estoy parado en esa. De pronto tiene alguna selección. Dele comando D, a ver, o Shift D para deseleccionar. Ahí ya deseleccioné, pero todavía sigue sin aparecerme. Si quiere, compártame la pantalla y vemos. O no sé si puede hacerle, creo que lo del mapa de bits. Ajá, eso puede ser. Eso puede ser. Y, o sea, lo del mapa de bits me paro sobre la imagen y ahí empiezo. ¿Qué? No, o sea, digamos, por ejemplo, fíjese en Ya, que ya te comparto pantalla. yo tengo mi imagen y le digo imagen en qué modo estoy. Yo estoy en RGB. Ah, ya. Ahí la estás viendo, ¿verdad? No, espere. No veo, espere. Acá. Espere, dejo de compartir. No, no me deja. ¿No, Qué raro, no me deja. no le deja compartir? No. Qué raro. Bueno, entonces volvamos aquí. Entonces, ¿por qué no puede? Puede que no le deje. Pues sí, puede ser por eso. Porque uno tiene o una capa que no está rasterizada, que depende de la versión, sí, porque ahorita hay unas que sí dejan rasterizar capas que no, pues digo, modificar capas que no están rasterizadas, o porque por acá si venimos a modo, estamos en, por ejemplo, en otro modo de fusión, en otro modo de imagen. De pronto cambiarle acá los bits que tiene o el modo de color. Aunque al cambiar el modo de color le va a fusionar todas las capas. Sí, fue que estaba en el modo de CMYK, entonces no me dejaba. No lo dejaba. Pero Sí. ahorita ya me dijo, gracias. Ah, bien, listo. Sí, eso suele pasar. Como uno estar. O eso que uno abre una imagen y tiene algún modo de color raro, como que uno la descarga de algún lado y tiene un modo de color distinto. O unos bits diferentes. Hay efectos que no cogen, sino son a 32 bits, pero hay otros que solo funcionan a 8. Que es lo que vamos a ver la próxima clase bien con los modos, el filtro de... no lo veo acá. De generar o render. Y que por ejemplo yo aquí en este tipo de cosas puedo crear, eh, qué sé yo, llamas. Bueno, aquí no me va a crear nada porque tenía que estar sobre un coso. O me va a crear toda la imagen como llamas. Y es lento. Así ahí me la creo sobre el dibujito que estaba antes. Sí, como que hay unas que solo funcionan en ese estado. Entonces, la idea es que ustedes vengan ya como la próxima hayan practicado o por lo menos visto cómo, digamos, observado bien cómo funcionan esos filtros de la galería y el del licuado y traigan esas dos fotos, como una de un espacio y otra de un sujeto que vayan a poner en ese espacio. Y vamos a empezar la primera parte de la clase a trabajar con esta foto. Vamos a seguir con esta foto de Bogotá.
para ponerle este tipo de cosas, las llamas y nubes y cosas así que son filtros que se generan como siguiendo como algún patrón. Listo, pues sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, pues me preguntan, no sé. Muchas gracias, Rafa. Bueno, no. Entonces tenemos que traer para la próxima clase 2 fotografías, una en blanco y negro y otra a color. No. Son una foto de, por ejemplo, de un espacio y una foto de un sujeto Listo. que quieran poner, que tengan diferentes luces. Pues obvio, entre más diferentes sean, pues va a ser más difícil. Pero pues si uno dice como, bueno, tengo, qué sé yo, un barco y lo quiero poner pues en el mar. Sí, pero es un yate de verano y el mar está en invierno, pues ahí tendríamos que trabajar un poquito. Entonces uno siempre busca, pues sí, la idea es buscar bien las imágenes que uno quiera poner dentro de la otra para igualar la luz. Vale, gracias. ¿Listo? Chao. Y vayan buscando la foto de restaurar, para restaurar. Listo. Rafa, ¿Sí? ¿me puede mandar los PDFs que dijo de diseño editorial? Que me parece chévere. Claro que sí. Los subo ahí a Classroom, si quiere, como diseño tipográfico. Buenísimo. Listo. Bueno, entonces estamos hablando. Listo, Felipe. Hablamos. Gracias, Rafa. Bueno. Gracias, Rafael. Chao. Amanda, chao. Mandy.